Bueno, como les decía, muy buenas tardes a todos. A todos estamos conectando acá desde Santiago a Chile para toda Latinoamérica. Vamos a tratar, como siempre, todos los martes sobre temas de tecnología y desarrollo de software, siempre en temas en el área digital. Eh, Nosotros somos Escalar, somos una plataforma de entrenamiento eh, para el desarrollo de software en Latinoamérica. Formamos developers, formamos profesionales que quieran seguir esta ruta. Y todos los martes estamos acá con Digital Más 500, una iniciativa conjunta de SocialMe y Escalar, eh, donde tratamos de reducir la brecha digital en Latinoamérica respecto al área digital y tecnológica, y tratar todos los días, martes en nuestro caso, sobre algún tema relacionado con las tecnologías. ¿Okay? Así que en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el desarrollo frontend, cómo se puede desarrollar sitios web front utilizando una herramienta como Vue.js, ¿okay? Una de las herramientas que por ahí comentan es una de las más intuitivas y fáciles de aprender, así que ahí, bueno, lo invitamos a conocerla y también a través de esta clase podamos entender un poquito más de qué se trata el desarrollo frontend, de qué se trata esta herramienta y, bueno, cómo podemos especializarnos también un poco en esta área. ¿Ok? Así que le damos la bienvenida a todos. Veo que ya están comentando ahí desde Cali, Colombia, desde México, desde Santiago de Chile, eh, muy Argentina. Bueno, bienvenido a todos. Veo que hay gente que ya es desarrollador full stack, gente que le gusta la programación. eh, Así que, bueno, genial, genial que puedan estar acá. Así es, tocamos temas de informática bueno, cómo podemos especializarnos en un área que cada vez más demandada. ¿Okay? O sea, de acuerdo a todos los estudios, en Latinoamérica se necesitan desarrolladores, se necesitan developers, y bueno, nosotros estamos ahí también para ayudar en el camino. ¿Okay? Así que, dicho esto, vamos a presentar aquí a nuestro invitado del día de hoy. Él es Cristóbal Ramos. Eh, es, bueno, Senior Software Developer en Globant Chile. Que con Cristóbal, bueno, ya habíamos tenido una clase hace un tiempo que lo conocimos un poquito más, nos comentó acerca de cómo llegó a este mundo del desarrollo web, así que bueno, le damos la bienvenida y le saludamos acá para que nos pueda empezar a comentar un poquito sobre todo este mundo. Así que, hola Cristóbal, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, buenas. Hola Claudio. Hola a todos. ¿Cómo están? Eh, bueno, sí, pues, Claudio ya hizo aquí la introducción para empezar. No sé si empezamos ahora, esperamos unos minutos más a que se sumen más participantes o desconozco cómo va a ser Sí, el puntapié inicial. veamos qué dice el público. Ahí nos pueden comentar si comenzamos al tiro o, o quieren que demos unos minutos. Si quieres, Cristóbal, por mientras nos podrías comentar, bueno, un poco sobre tu trabajo actual. ¿Qué es lo que haces? eh, ¿Cómo lo haces? ¿Y dónde? Si estás remoto, en Perfecto. una oficina, no sé, ¿cómo es tu día a día ahí en el mundo como desarrollador? Les comento, yo actualmente estoy trabajando para el cliente Falabella a través de la empresa Globant. Llevo, ya no recuerdo cuánto llevo. Creo que estoy llegando al año en Globant, creería. Tendría que revisar mi contrato. Eh, Actualmente me desempeño como desarrollador full stack en un stack de Node.js con React principalmente, pero en mis trabajos anteriores y también en mis proyectos personales soy un ávido evangelizador de Vue. A día de hoy, y ya lo vamos a ir viendo también a lo largo de esta presentación, hay bastantes semejanzas entre Vue y entre React. Ya son, de hecho, son más las semejanzas que las diferencias, pero esas pequeñas diferencias son las que a mí personalmente me hacen inclinarme por este framework. Dicho Ya. eso, de paso, cuéntame, No, no, genial. cuéntame. Podríamos preguntar ahí a la audiencia si es que conocen Vue.js, si han trabajado con ella, nos pueden responder ahí en el chat y bueno, luego continuamos. A ver, dejar si logro. Aquí está el chat.
Sí, pueden Hasta comentar ahí en experiencia. el chat. María Fernanda dice que lo conoce, pero no ha trabajado en un ambiente robusto con Vue. Igual eso es interesante de Vue. Vue durante varios años fue el caballito de batalla de páginas bastante grandes como AliExpress, Alibaba, hasta el día de hoy sigue siendo utilizado por otras páginas grandes también. Recordaría que GitLab lo sigue utilizando. Eh, pero claro, en el mercado laboral, Vue es una fuerza ascendente. No ha dejado de crecer, pero no es quien domina el mercado a día de hoy. Quien domina el mercado claramente es React. Hay otro framework que viene ahí también, que es Svelte, que está cerca. Pero Vue nunca ha dejado de crecer precisamente por su simplicidad. Entonces hoy día también, al final del curso, me gustaría mostrar un ejemplo de código de Vue. El mismo ejemplo de código que los mismos desarrolladores y desarrolladoras de Vue utilizan, y vamos a hacerlo, vamos a revisarlo, comentarlo para que también puedan ustedes después descargar ese mismo código. Al ser un ejemplo propio de Vue también hay otras explicaciones de parte de las mismas personas que lo desarrollaron, entonces hay harto material escrito al respecto y nos permite tener una visión básica. Voy a ser honesto, no es una visión muy bella en cuanto a lo estético, pero es una visión básica de lo principal de Vue. Finalmente, Vue, al ser un framework, está pensado en facilitarnos la escritura de código, no está pensado en ser algo bonito, y eso no es algo que nos va a facilitar ni Angular, ni React, ni ningún framework de JavaScript para front, sino que nos va a facilitar la escritura del código, la interacción, la lógica que va a manipular finalmente la parte visual de nuestro sitio. Y ni siquiera visual, también la parte interactiva. Recordemos que con nuestro sitio puede interactuar personas que estén en situación de discapacidad visual o que tengan en situación de discapacidad auditiva, etc. Vue nos permite agnósticamente, sin preocuparse del usuario final, la manipulación lógica de todos los elementos de nuestra página, ayudándonos a hacer un código reactivo. Todo eso lo vamos a ir explicando ya a más profundidad a medida que vamos avanzando. Pero Vue tiene la capacidad, al igual que React, al igual que Angular, al igual que la mayoría de los frameworks, de producir código robusto, de producir código listo para producción en ambientes muy competitivos, en ambientes altos. Yo lo he utilizado más allá incluso que de proyectos personales, también en antiguos empleadores, que eran interfaces de usuario que utilizaban empresas bastante grandes para, por ejemplo, la logística GPS. Eh, Ahí vamos a ir analizando más al detalle de los beneficios de Vue, de las virtudes de Vue. Buenísimo, buenísimo, Cristóbal. Yo creo que es un buen puntapié para ya comenzar y quizás ir desde lo más básico y luego ya meternos más en profundidad con lo que hace este framework, si te parece. O sea, primero comencemos hablando qué hace un front-end developer, a qué se dedica, digamos, cuáles son las diferencias con las otras áreas dentro del mundo del desarrollo. Claro. Voy a ser bien honesto también, me gusta la honestidad. Enfoqué la mayor parte de esto para mostrar Vue, pero lo que más me voy a dedicar el tiempo es precisamente a explicar finalmente qué es el camino del frontend developer. Mi intención, quizás aquí Claudio me rete, pero mi intención es motivarlos a todos, a todas ustedes, al camino del frontend, al camino del full stack también, si así lo decían, a la programación en general, la verdad, más allá del uso de un framework. Evidentemente, como soy un evangelista de uno, evangelista es un título que me autoasigno, la verdad, nadie me paga, lamentablemente, por tenerle tanto cariño a Vue, pero esta, esta idea finalmente va de la mano con, claro, explicar cuáles son los distintos ámbitos en los que ustedes se pueden desempeñar en el mundo del desarrollo. Y hoy día uno de esos ámbitos de los que vamos a hablar es el del frontend developer. Aquí la mejor forma quizás de definir lo que hace un frontend developer es esclarecer sus diferencias con los otros tipos de trabajos que se desempeñan en el ambiente de producción de código. Antes de eso, vamos igual a lo teórico. ¿Qué es en abstracto, o en concreto más bien, un frontend developer? El frontend developer es la persona que se dedica a escribir código para la interfaz gráfica o la interfaz de usuario más bien de una página web, de una aplicación, de cualquier sistema de cómputo. Quien trabaja en frontend produce esa capa de presentación. Es lo que muchas veces, de manera no tan correcta, englobamos dentro del diseño. La estructura del sitio,
sus estilos, los colores, los fondos, los tamaños de letra, hasta llegar también a las animaciones y los efectos. Sin embargo, el frontend no es necesariamente quien diseña. El frontend sabe, tiene nociones y podría saber diseñar muy bien, podría ser un muy buen diseñador o diseñadora. Pero siendo estrictos, el frontend es no quien diseña propiamente tal, sino la persona que se encarga de ejecutar ese diseño, de transmutarlo en código entendible por los sistemas. En este caso, si hablamos de diseño web o de un frontend developer en sistemas web, hablaríamos de quién lleva al código HTML, JavaScript, si estamos trabajando con framework, Vue.js, etc. Bueno, ahí tenemos también la diapositiva de qué es lo que hace un frontend developer. Podemos verlo aquí en los puntos, los voy a leer en español. En primera parte podemos ver que el proceso de frontend development tenemos a la persona escribiendo código, o más bien conectándose, y el sitio se carga en el navegador desde un servidor. En el segundo punto, los scripts que están diseñados o escritos para ser ejecutados del lado cliente, es decir, del lado de la computadora, del lado del usuario, no del lado del servidor, corren en el navegador y los procesos se ejecutan, como también las peticiones a ciertas APIs, la llamada a servidor, y todo eso que va hacia allá finalmente es lo que llega al backend. Ese es el mundo del backend. Ahí en el mundo del backend corre lo que está del lado servidor. Si lo queremos ver en un ejemplo práctico, no sé si la segunda diapositiva tiene, la diapositiva que viene tiene el ejemplo de backend, o tiene como... Es... Claro, aquí está la parte del backend. Y el desarrollo backend, que es esa otra parte que está tras bambalinas, es donde también tenemos framework, pero de backend. Hay un stack que se le llama al conjunto de tecnologías. En ese conjunto de tecnologías a veces también consideramos el frontend, pero ahora ya que estamos hablando de backend en esta parte, está ese conjunto de tecnologías que se comunica con la base de datos, que se encarga de la seguridad del lado servidor, del enrutamiento del lado servidor. Yo sé que estoy usando muchas palabras que pueden ser técnicas, pero también vamos a irla explicando más adelante a medida que vamos explicando también el framework en sí y qué es finalmente el frontend developer. Hablando también ahora del backend, quien trabaja en backend es quien se encarga de esa lógica y podríamos hacer una diferencia bastante interesante o una comparación para entender la diferencia con el mismo computador que estamos utilizando o el celular incluso. Nosotros nos comunicamos con el computador a través de sus periféricos, del teclado, la pantalla, el mouse, el micrófono, audífonos o parlantes, y todo eso es la interfaz de usuario. Esta interfaz de usuario podríamos decir, guardando sus diferencias de que estamos hablando de hardware y software, pero en el software es lo que haría un frontend developer. El disco duro, la central de procesamiento, la tarjeta de video, todo eso que ocurre detrás de nuestra utilización y que después devuelve el resultado, es el backend, es lo que nosotros no vemos. Esa es la diferencia entre un frontend developer y un backend developer. Es importante destacar igual que si bien son mundos que podemos separar, no tienen que ser mundos ni antagonistas, sino que trabajan en conjunto. Y también, como leí por ahí, que hay algunas personas que ya trabajan de full stack, son cosas que puede saber un mismo o una misma profesional. Uno puede llegar al punto de ser un full stack, que es la persona que mezcla ambos mundos y es capaz de desenvolverse como front-end developer o como back-end developer. Hay otra diferencia que quería hacer notar, que rara vez se habla, de hecho no hay mucha información escrita al respecto, que son las diferencias entre el frontend developer y el UX UI. ¿Dónde se corta el hilo ahí? Y quizás también para muchos o muchas el concepto de UX UI puede ser nuevo. Bueno, quien trabaja en UX es la persona que se dedica a la investigación de la experiencia de usuario, hace levantamientos de información, encuestas, entrevistas, prototipos de baja calidad, como diagramas incluso a mano, presentándoselos al usuario, para que el usuario trate de usarlos y ver así si los diseños son buenos o no. No es quien diseña propiamente, sino que es quien testea el diseño con datos cuantitativos. Mientras que, bueno, cualitativos también, pero mientras que quien trabaja en UI es a la persona que llamamos el diseñador o diseñadora casi.
utiliza aplicaciones como Figma, Canva, Sketch, genera prototipos de alta fidelidad, la parte visual del sitio, la cosa que nosotros vemos y que encontramos bonita, estéticamente bella, de eso se encarga UI. Hace los prototipos de alta y podemos considerar a esta persona como un diseñador o diseñadora especializada en aplicaciones. Entonces, tenemos que el frontend es quien se encarga de llevar todo lo que hace un UI o un diseñador a código, sin preocuparse de backend, sin preocuparse de la investigación o de, o de cómo resulta este código. Si hablamos de un full stack, o sea, no quiero tampoco que suene a que son mundos separados, como dije anteriormente. El conocimiento deseable sería que nosotros entendiésemos un poco de todo. Pero si nos queremos especializar en frontend, es importante saber que de lo que más debemos saber es de esa transliteración en código y cómo funciona el código a nivel de la interfaz de usuario. La siguiente diapo, por favor, la que es, ¿qué es un framework? Ah, es verdad que tenemos también el salario promedio, que eso es importante también hacer notar, que es cuánto gana un desarrollador full stack acá en Chile. Igual, entendamos que un desarrollador full stack, por lógica, gana un poco más de lo que ganaría un frontend. El full stack es quien maneja backend y frontend. Por eso es ideal apuntar nuestros propósitos, si es que nos interesa realmente la programación, apuntarlos hacia llegar a ser un full stack. El full stack en Chile gana promedio 1.300.000 al mes. Desde ahí se puede llegar a mucho más, dependiendo de lo que llamamos el seniority, que es la experiencia básicamente. No tenemos un junior, un mid-level, un senior. Y también se puede ganar un poco menos, pero nunca, la verdad, la cota más baja de un desarrollador frontend no pasaría a los 700, 800 mil pesos cuando recién sale. O sea, el primer trabajo no se debería aceptar menos que eso. Menos de, y conozco muchas personas que cuando salen de un bootcamp, lo que se dice generalmente es pedir de 1 millón hacia arriba. Y bueno, cuando uno ya sale como un full stack o se quiere vender como un full stack, tendría que estar hablando de 1.300 o 1.400 en pesos chilenos. No, sí, por favor, a la otra diapo. Eh, ¿Qué es un framework? Me interesa hacer hincapié en esta parte porque creo que una de las grandes complejidades de adentrarse en el mundo de la programación es la cantidad de conceptos técnicos y distintas acepciones que utilizamos quienes ya estamos metidos en el negocio de manera casi como si nos diese lo mismo. Tiramos conceptos en inglés, siglas, y no nos preocupamos de que realmente se nos esté entendiendo. Entonces, si estamos conversando para enseñar al respecto de nuestro trabajo, o también como un consejo para quienes ya están en esto, o también para, imagino que muchos de ustedes quieren llegar también a introducirse en caso que ya no estén trabajando en este rubro, tener conciencia de que no todas las personas conocen los conceptos, entonces hay que explicárselo, incluso cuando uno está trabajando. Y framework es una de esas palabras que muchas veces no se aclara y lo usamos. Lo que me interesa es principalmente definir la diferencia entre librería, plugin y framework. Más que todo librería y framework. ¿Pero qué es un framework? Un framework, la mejor forma de traducirlo es decirlo en español. Es un marco de trabajo. Algo que nos obliga, hasta cierto punto, a trabajar de una forma, una lógica de trabajar. Esto con los beneficios que nos otorga el framework. Es decir, el framework nos dice, si trabajas de esta forma, yo voy a hacer que todo el resto sea mucho más sencillo. Todo ese, lo que también llamamos el boilerplate o el escribir código, que muchas veces es reiterativo, el framework puede procesarlo por nosotros y hacernos el programar mucho más sencillo. La diferencia entre librerías, plugins y frameworks es que, por una parte, lo más técnico sería hablar de la inversión de dependencia. Podemos decir que la inversión de control, perdón, la inversión de control, no dependencia, inversión de control. Cuando estamos utilizando una librería o una biblioteca, que esos son sinónimos, dejamos a cargo el flujo de nuestra aplicación a nosotros como desarrollador o desarrolladora. Es decir, nosotros somos quien decidimos cuándo llamamos y usamos a la biblioteca. En cambio, cuando estamos utilizando un framework, un marco de trabajo, es el framework el que se encarga del flujo.
de cómo ocurren las cosas, entonces somos nosotros quienes nos tenemos que adaptar al framework. Hay muchos frameworks que buscan no ser tan cuadrados en su forma de obligarnos a trabajar con ellos. Vue es un ejemplo de ese tipo de frameworks. Busca ser una capa muy delgada, Vue, busca ser algo que en el concepto técnico se dice unopinionated, que no tiene una opinión tan fuerte, que no nos busca obligar a hacer las cosas como Vue quiere que las hagamos, sino que nos da harta libertad. Esa es la diferencia entre librería y framework. ¿Dónde entra plugin ahí? Plugin es un concepto un poco más abstracto y lo podríamos definir como un añadido a. Al ser así de ambiguo, podríamos decir que un plugin es una librería que se introduce en un framework. Con Vue pasa mucho eso. Vue separa lo que no es esencial y lo disponibiliza para nosotros como librerías, que podemos irlas utilizando en base a que las necesitemos o no. Ese sistema genera lo que llamamos en programación y principalmente en JavaScript como un ecosistema. Hay un ecosistema de librerías que juegan con Vue, que manejan Vue. Hay un ecosistema con Angular también y un ecosistema con React. Y esa quizás es la parte que más es la diferenciadora entre cuál es nuestra expertise en un framework. Porque podemos aprender Vue, podemos aprender Angular, podemos aprender React, pero no vamos a ser igual de proficientes y nos vamos a conocer al mismo nivel todas las librerías que pueden utilizarse dentro del ecosistema de cada uno de estos frameworks. Estos tres grandes frameworks, Vue, React y Angular, son de los más utilizados a día de hoy. Me atrevería a decir que aquí en Chile son los tres más utilizados, porque si vemos las estadísticas a nivel mundial, ahí ya podemos, hay un poco más de ruido, pero a día de hoy, si ustedes se meten a cualquier oferta laboral, van a ver que lo que más se solicita es Vue, Angular, React. Cada uno tiene sus pros y sus contras, porque cada uno en verdad tiene diferentes casos de uso y como se dice, para gustos colores. Los tres pueden lograr conseguir las mismas cosas. Son herramientas distintas, pero que logran servir a los mismos propósitos. Sin embargo, tienen formas de utilización distintas y lógicas lógicas en su fundación que son distintas. Vue, al ser más nuevo que Angular y React, desde su inicio toma partes de sus competidores, buscando mejorar permanentemente, es decir, se queda con lo bueno, elimina lo malo. De React toma, por ejemplo, el sistema de componentes, que ya vamos a ver más adelante lo que son los componentes, y de Angular podríamos decir que toma la sintaxis del código, el template, por ejemplo, donde Angular tiene un uso del ngIf, que también lo vamos a ver en ejemplos con Vue, como el vif. Entonces, de ambos lados va tomando lo que considera mejor, y no solo de Angular y React, también de otros frameworks. Vue, y en verdad la mayor parte de las librerías en todo lo que es el lenguaje de programación JavaScript, tiene mucho lo que llamaría una copia virtuosa, un deseo de copiarle a otros desarrolladores y desarrolladoras, pero no por ganar, no por tener mayor dinero, no por buscar ser más famoso, más famosa, sino para hacer sistemas que sean adecuados para la que nosotros queremos. React también, a su vez, le ha copiado algunas cosas a Vue, Angular también. Pero Vue, digamos que al ser más nuevo, tuvo la ventaja y pudo aprender de los errores de sus predecesores. Pero hasta ahora no hemos hablado de qué es Vue. Así que me gustaría llegar a ese punto. Siguiente diapo, por favor. Eso. A este punto, me esperaría que ya quedase un poco más claro de que Vue es un framework. Vue, si bien no nos presiona tanto, sí nos obliga a seguir ciertas lógicas, ciertas estructuras, con la promesa finalmente de que nuestro desarrollo va a ser más rápido. Vue tiene muchas cosas en mente que cuesta, o más que cuesta, se pueden hacer con JavaScript puro, pero conllevarían largos periodos de desarrollo, mientras que utilizando Vue se hacen sencillas en cosa de minutos. Entrega un modelo de programación declarativo. Cuando hablamos de declarativo, queremos decir que no es imperativo como una receta. No es que yo le digo al programa, haz esto, luego haz esto, luego haz esto, sino que voy definiendo el problema, hablándole del problema en código,
al programa, a Vue, y Vue va a ir entendiendo y haciendo las asociaciones que yo desee según yo siga lo que Vue me exige, según entienda cómo funciona Vue y yo le siga el juego, por así decirlo. Mientras más se lo siga, más sencillo va a ser. Eh, Utiliza HTML, CSS y JavaScript. No es más que eso Vue. Sin embargo, la utilización de Vue puede ser no mucho más compleja, pero diferente finalmente a lo que es todo esto. Lo importante también es entender que HTML, CSS y JavaScript son un must be, son un necesario para adentrarnos en el mundo de Vue. Puede ser un poco difícil, incluso, o sea, no incluso, va a ser un poco difícil si intentamos meternos en Vue sin tener una sólida base en HTML, CSS y JavaScript. Pero no es imposible. Doy fe de ello. Vue también fue uno de mis primeros frameworks y con los cuales yo empecé a entender mucho más cosas principalmente de JavaScript. No recomiendo la experiencia porque fue más dolorosa de lo que podría haber sido, pero sin embargo sí me sirvió también, porque Vue su gran ventaja, su gran gracia frente a los otros frameworks, más allá de esa copia virtuosa, es que Vue es sencillo. Vue se enfoca en ser sencillo, es simple de entender. React, Angular conllevan una complejidad en su aprendizaje inherente que hace que sea duro el aprendizaje en primera instancia, incluso aunque nosotros manejemos HTML, CSS y JavaScript. El entrar en esos mundos, si bien cuando uno ya se domina en ellos es bastante cómodo y muy rápido, pero el entrar en ellos, el primer acercamiento suele ser un evento demoroso. En Vue, nosotros podemos estar en cosa de horas ya haciendo sitios sencillos en Vue. Eso es gracias también a este modelo de programación declarativo y también, por qué no decirlo, al modelo basado en componentes. El modelo basado en componentes viene ahí de esa ramita de React, que es una de las partes interesantes de React, que Vue la toma y la simplifica aún más y nos ofrece más posibilidades también y ayuda a desarrollar interfaces sencillas o complejas, pero a través de este modelo gestionado en componentes. Es importante también una autodefinición que se da a Vue, que Vue se hace llamar el framework progresivo. ¿Y qué significa el framework progresivo? Siempre cuando escuchaba el framework progresivo pensaba, no sé, como en Yes, en Camel, con bandas progresivas de rock, pero en verdad Vue utiliza el término de progresividad para referirse a que este framework, este ecosistema que es Vue, si lo queremos ver así, porque no es solo el framework básico, sino que tiene una serie de otras librerías que están orbitando alrededor de Vue y que lo ayudan a cumplir las tareas que nosotros necesitamos desarrollar, eh, nos permite que Vue se puede ir introduciendo en nuestra página o en nuestro desarrollo y que incluso lo permita ir escalando hacia cada vez cotas mayores y más interesantes, por qué no decirlo también. Y muchas veces, ¿por qué también no lo hace de una vez por todas? Porque a veces no es necesario. Podemos querer quizás construir una landing page, que es algo de una dificultad media sencilla, y Vue nos permite hacer una landing page, o podemos querer hacer un ERP, un gestor de recursos empresariales, con todo lo que eso, con toda la complejidad que ello conlleva, y Vue nos permite también de manera incremental. A eso se refiere la progresividad, cada vez que va escalando cada vez. Podemos partir, como decía, con una landing page, por ejemplo, una página HTML estática, y que permite casi hacer como un empaquetador de Webpack, aprovecharnos de Webpack que trae Vue y empaquetar nuestro código o separarlo por componentes, pero para hacer una landing page, sencillo. Permite después utilizar los web componentes, quizás, que eso es otra harina de otro costal. Hacer una single page application, una aplicación de una sola página, que es algo muy en boga hace un par de años, que es decir, esas páginas que no se refrescan, que nosotros vamos navegándola y van apareciendo cosas nuevas, pero nunca salimos de la página, siempre estamos ahí. Llega después incluso al desarrollo full stack cuando entramos en el SSR, que nos permite hacer sitios que son procesados del lado servidor y no del lado cliente, o no completamente del lado cliente, lo cual le ahorra recursos al cliente, permite cachear nuestros sitios haciéndolos más rápidos, más efectivos, más eficientes,
que son técnicas ya avanzadas. O sea, aquí no se preocupen tampoco de no haber conocido los conceptos que se van nombrando como el server-side rendering, el SSR, o el single page application, porque estas ya son características avanzadas que nos permite Vue. Vue, como les digo, puede ir de 0 a 100. Permite llegar al Jamstack, que son sitios producidos también desde el lado servidor, pero de forma estática, algo muy extraño para quienes hemos trabajado principalmente en JavaScript o quizás con otros frameworks. Y después, utilizando muchas partes de su ecosistema, podemos usar Vue para mobile, para escritorio. Podemos hacer aplicaciones de escritorio con Vue, WebGL. Incluso permite utilizar la terminal, es decir, la consola. Con otros frameworks, Vue, como les digo, tiene esta copia virtuosa que se da en todos los ecosistemas, me atrevería a decir, de JavaScript, pero con quien más comparte similitudes es con React. Aquí entraríamos en algo bastante técnico, pero podemos decirlo de todos modos, no sé, ambos, React y Vue, utilizan un DOM virtual, un DOM que es el Document Object Model, la forma en la que se representan las páginas web en JavaScript. Vue y React lo representan con un DOM virtual, que eso proporciona hartos beneficios de velocidad sobre Angular, por ejemplo, que no lo hace así. Proporcionan un modelo de componentes, trabajan en base a componentes, que ya lo voy a mencionar más adelante y lo vamos a ver también en el código. Tienen un núcleo, una librería, un core, una librería central que es, entre comillas, el framework. Y desde ahí podemos ir sumando cosas para enrutar, para utilizar persistencia local y ir asociando todo lo que necesitemos en base al ecosistema de este mismo framework. Es importante quizás destacar beneficios de React frente a Vue, como que tiene un ecosistema mucho más rico React, así, donde hay muchas más librerías, y también que tiene una abundancia de renderizadores, y de hecho Vue tiene una cosa muy de la no competencia. Este ejemplo que doy de los beneficios de React, yo no lo estoy inventando, sino que el mismo Vue lo dice, pero esto sí se los digo yo, que por contraparte, todo lo que puede ser bueno también puede tener un ámbito negativo, y en el caso de Vue, eso nos permite también, al tener un ecosistema un poco más reducido, pero que tiene las mismas funcionalidades, tener componentes que son más ubicuos. Es decir, yo no tengo que pensar cuál de los 200 enrutadores tengo que usar, porque en verdad no tengo 200, tengo 3, 4 y me puedo adaptar a esos enrutadores sin perderme en elecciones de arquitectura, sino que sencillamente tomo lo que hay, ejecuto, logro tener el trabajo hecho de una manera rápida, eficiente, sencilla. De la misma forma también, Vue utiliza un sistema de template que no utiliza React. React utiliza JSX, que puede ser bastante difícil de entender para quienes vienen de HTML, CSS y JavaScript puro, vainilla, como se le dice en inglés. En cambio, Vue se parece más a esto y su separación de conceptos, que la vamos a ver en el código también, nos permite entenderlo, como he insistido desde antes, de una manera más sencilla. Entender Vue sin haber conocido un framework antes es muy sencillo, a diferencia de las otras opciones que tenemos. Con Angular, Vue no se inspira tanto en Angular 1 y 2. Hago la diferencia de 1 y 2 porque Angular 1, 2 y los que siguen son mundos distintos. Pero la declaración de los templates, por ejemplo, que también las vamos a ver, se parece bastante en ese caso. Este sistema de template se parece más a lo que utiliza Angular, a lo que utilizaría React. Y Vue bebe de esa fuente, copiando lo que encuentra bueno, ignorando lo que encuentra mal. O sea, nuevamente haciendo estas diferencias, mi consejo es acercarse a la herramienta que encuentren más cómoda. Pero si vienen desde cero, es decir, no desde cero, sino ya sabiendo HTML, JavaScript, CSS, mi recomendación sería partan con Vue. Denle una probada a Vue. Vue puede ser mucho más sencillo que los otros y les va a permitir entender los otros si así desean también. Entonces, ¿por qué usar Vue? Por lo que he dicho todo este rato. Vue tiene una ventaja que es insuperable. Es mucho más sencillo que los otros frameworks. Su curva de aprendizaje es una línea diagonal, mientras que los otros son una curva exponencial.
puede ser difícil entenderlo, o quizás como una escalera serían los otros, algo que cuesta pasar los primeros pasos y después se hace una línea diagonal. Mientras que en Vue es progresivo incluso en su aprendizaje. Al primer día ya podemos estar haciendo aplicaciones sencillas y podemos ir aprendiendo cosas de Vue a cada momento. Nunca se deja de aprender Vue. Tiene un ecosistema lo suficientemente rico para que siempre tengamos algo nuevo que aprender. Y esa misma riqueza del ecosistema también, insisto, que llega, o sea, esa misma riqueza, que no es tan grande como la de React, evita lo confuso que puede ser quizá el ecosistema de React, para que hablar de Angular, que también con su antigüedad tiene otras complejidades. Vamos a las bases de Vue. La siguiente diapositiva, por favor. Hay 3 puntos clave que entender de Vue, antes de entrar en el código como tal. Los componentes. Componentes es la piedra angular de Vue. Vue utiliza un modelo de desarrollo basado en componentes. Es decir, el componente es un ciudadano de primera clase, como se dice a veces en programación. Es la base finalmente en la cual se van englobando las otras partes. Son cápsulas lógicas. Nos permiten englobar código en diferentes partes. Por ejemplo, tenemos una interfaz gráfica como la misma que estamos viendo en la presentación y podemos ver en la presentación que tenemos un título, el logo de Scalab, un botón para bajar, un botón para subir. Todo eso son distintos componentes de Vue. El botón para bajar cumple una función, lo encapsulamos. El botón para subir cumple otra función, lo encapsulamos. Y así vamos organizando y pensando nuestras páginas web como componentes. Queremos hacer una landing page, esa landing page tiene que tener un menú. Ese menú es un componente, tiene su propia lógica, funciona bajo sus propios términos. El giro, como se le llama en el diseño, algo grande, un llamado a la acción, es su propio componente. El footer, el header, el contenido quizá, o partes del contenido. Ahí veo una pregunta de Joseph, si Vue también es TypeScript. Vue permite utilizar TypeScript, pero no es obligación. Vue es bastante abierto finalmente en cómo lo queremos utilizar. Esa es la gracia de que sea un framework y un opinionated. No nos obliga finalmente a tomar muchas cosas. Este sistema de componentes, perdón que me haya desplazado, pero justo leí la pregunta ahí. Este sistema de componentes va generando un árbol de componentes. Un árbol genealógico, si queremos entenderlo así, para entender la estructura que es un árbol. Entonces tenemos componentes padres, y ahí tenemos al componente root, al componente raíz que debe existir en una aplicación de Vue, y de él van todos los otros componentes saliendo. Quizás tenemos el componente root, y de ahí tenemos el componente página, componente header, que es hijo de página, componente footer, que es hijo de página, componente contenido, que es hijo de página, componente navegación, que es hijo de header, y así sucesivamente se forma un árbol genealógico de componentes, a través del cual va fluyendo la información. Segundo punto importante de Vue, renderización declarativa. Vue extiende HTML. Esa es su gran gracia, que lo hace sencillo también. Es que se basa en HTML y desde HTML nosotros podemos leer código Vue y sin saber Vue puede ser bastante sencillo de entender. O un ejemplo que acabo de inventar quizás es como escuchar hablar a alguien en portugués o en italiano, nosotros siendo personas de habla hispana. Nosotros hablando español podemos entender en primera instancia, sí, de golpe incluso podemos entender ciertas cosas. Nosotros sin saber nada de Vue, podemos leer componentes de Vue y logra entenderse lo que está sucediendo tras bambalinas con el framework. Esto es gracias principalmente, creo, a esta sintaxis a esta renderización declarativa permitida por la sintaxis de plantillas HTML que tiene Vue. Entonces eso nos permite declarar el problema. No decir paso a paso cómo realizarlo, sino declararlo, decir, esto se oculta si es que el usuario tiene activado determinado botón. Esto se muestra si es que el usuario tiene desactivada determinada opción. Y no irle diciendo cuando el usuario haga clic en esto, desactiva esto, sino que se hace un enlace, algo que se llama un two-way data binding, un enlace con dos direcciones. Ahora, ¿eso cómo se logra? ¿Cómo está todo esto enlazado?
por la reactividad. La reactividad no es algo propio de Vue, y bueno, me imagino también como es muy decidor que el framework a la par o competidor de Vue, si lo queremos ver así, se llame React. Pero no existe solo React. La reactividad no la inventa React, ni tampoco la inventa Vue. La reactividad es un concepto. La reactividad es un tipo de sistema que se encarga de observar cambios y reaccionar en base a ellos. Esto funciona de maneras técnicas con patrones de diseño como el MVVM, el Observable, pero que exceden finalmente lo que queremos ver en esta primera introducción. Pero esa visualización o ese patrón, el observer, algo que está observando que algo cambie, cuando cambia, le avisa a todos los que están interesados que eso cambió. Y en base a eso las cosas hacen cosas. Eso es la reactividad, un sistema que reacciona al cambio. Vue observa los cambios de estado de nuestra página y en base a esos cambios actualiza completa la página, el DOM en verdad, pero actualiza la página en base a los cambios producidos en el estado de la página, es decir, en cómo está, en lo que está sucediendo, en los valores que están escritos, nosotros los cambiamos y Vue reacciona. Vamos ahora a ver código Vue, a ver código Vue realmente. Miren, les voy a compartir pantalla. ¿Puedo compartir pantalla? Ah, sí, me va a decir aquí. Sí, totalmente. Tiene ahí los poderes. Perfecto. Ok. Se ve mi pantalla con código, ¿no? Con Sí, lo el VS estamos, lo Code estamos abierto. viendo. Ahí, que nos confirmen ahí por el chat también. Perfecto. Bien. Este ejemplo que estamos viendo acá es un ejemplo literalmente de la página de Vue. Ahí voy a hacer llegar por el chat el enlace al GitHub de esto. Está disponibilizado, de hecho aquí hay commits del mismísimo creador de Vue. Aquí. Bien. ¿Qué nos interesa? Quizás acá en Vue lo más importante sería la carpeta SR. Voy a ocultar esto un segundo. La carpeta SR y principalmente estos dos archivos, main.js, appview. Nuestro servidor, cuando mostremos nuestra cosa, lo primero que va a tratar de mostrar es el index.html generado también por Vue. Todo esto lo genera Vue solito cuando nosotros ejecutamos un comando en la consola. Esto nos permite, a través de Webpack, colocar finalmente el título de nuestra página, todo lo que queremos cargar, y también coloca el código JavaScript que es este, el main.js. ¿Qué hace main.js? Esto es para todos los proyectos que veamos en Vue. Este código es casi idéntico siempre. Cuando se complejizan más van a haber otros cambios, pero de momento es casi siempre esto. Ese era commit del... Ahí me salió un commit del creador, de Evan Joe. Evan Joe, ahí está. Ok. Primero, se importa create app desde Vue y importamos un archivo .vue que está en la misma carpeta raíz, app.vue. Se puede llamar de cualquier forma esto, no es necesario que se llame app.vue, pero se le suele colocar ese nombre porque para desarrolladores y desarrolladoras Vue estamos acostumbrados a que ese sea el estándar. Entonces, le decimos a Vue, crea la app con este archivo Vue, que es el componente root, ya lo vamos a ver, y móntalo en hashtag app. Para quienes vengan con conocimientos de HTML, sabrán que esto podría ser perfectamente un identificador de ID. Y aquí lo tienen. Nada de esto tienen que programarlo ustedes. Esto viene por sí solo al momento que nosotros estamos utilizando Vue. Entonces, Vue nos permite, o lo que está diciendo ahí es, en el elemento con ID app, monta el componente app. Insisto que estos nombres pueden cambiar. Vamos a ver el componente app. El componente app tiene dos partes. Esta es la parte más interesante de Vue y con la que se van a mover básicamente a diario si van a trabajar con Vue. Tiene solo dos. Generalmente tiene, o sea, pueden llegar a tener tres, que lo vamos a ver en otros más complejos. La primera es el template. En template está el código similar a HTML. La segunda es el script.
En script tenemos el código JavaScript, totalmente separados ambos, template de JavaScript. En script, vamos a leerlo primero para que se entienda el template. Recomiendo también harto eso, como primero leer JavaScript para entender lo que está ocurriendo acá arriba. Importamos los componentes. Pueden ver que están guardados dentro de la carpeta components, pero, insisto, puede tener cualquier nombre esto, cualquier estructura. Dentro de la carpeta components hay un counter y un to-do. Aquí viene la nomenclatura básica siempre de Vue, que es export default, eso es vital. Estamos exportando una función default para este app.view y disponibilizamos como components, como colocando aquí en este objeto components, disponibilizamos counter y to-do. Acá arriba en template utilizamos esos componentes. Voy a mostrar, se ve la página, ¿cierto? ¿Ya no se ve el código? No logro ver el chat, así que... Sí, Ok. vemos la página. Mira, aquí quizás no queda tan claro porque hay harta información, pero esta es la página misma que tenemos de Vue. Vue nos permite hacerlo sencillo a través de... Voy a parar el... A través de este comando, npm run serve. Servimos la página web. Podemos ver que se carga el Vue CLI service, va haciendo todo el proceso finalmente para iniciar un servidor de desarrollo. Esto es el gran beneficio que trae el utilizar un framework. Nos permite tener un servidor de desarrollo que nos hace mucho más sencilla la vida y tiene hot reload, los cambios de código que vayamos haciendo se van a reflejar en el navegador. Vamos a ir probando todo eso. Por ejemplo, si yo quisiera tener un template vacío, si yo comentara estas dos líneas de código, esto lo eliminara directamente, pueden ver que aquí está recargando, volviendo a construir los módulos. Y esto me va a pedir quizás que estoy con un template vacío. Puedo insertar código HTML directamente. Colocamos un hola. Aquí está claro, me alegó por tener un... O sea, me está alegando por no estar usando los componentes. Por eso vamos a eliminar acá. Tenemos la página web que dice hola. Es una página web, si vemos su código fuente, aquí se ve chiquitito. Esto Vue lo construyó por sí solo mediante el uso de Webpack. Está aquí en la carga, era lo mismo que nosotros teníamos. No está ya ese, o sea, perdón, si está ese div app acá, pero no vemos finalmente nuestro código que dice hola. Esto está siendo cargado dinámicamente por Vue utilizando su lógica, el app.js. Que eso, como lo vimos en HTML, no estaba escrito, lo desarrolló ahora, lo empaquetó. Y ahí tiene todo el código de Vue mezclado con nuestro código también. Lo pueden ver ahí. El hola. Claramente sería un despropósito utilizar esto solo para escribir un hola en una página. Entonces, volvamos a lo que tenía el ejemplo. Y eliminemos ciertas cosas. Quedémonos solo con counter. Counter es un componente de Vue que tiene la siguiente funcionalidad. Yo lo puedo ir cliqueando y a cada clic me va contando qué clic, o sea, cuántos clics llevo, y también tiene una demostración que lo duplica. ¿Cómo lo hace? Yo sé que esto puede ser muy sencillo y quizás no se ven casos de uso, pero es un primer acercamiento para entender realmente a la capacidad de página web que se puede llegar. Entonces vamos a ver el componente counter. Nuevamente, lo mismo. Tenemos permiso. Tenemos un template, lo ven ahí, un script y un style en este caso. Template, código similar al HTML, el template que Vue suele utilizar para mostrar sus cosas. Script, el componente como JavaScript como tal, siguiendo nomenclatura de Vue, es decir, teniendo un export default. Aquí vemos otras funciones también como setup, reactive, computed. Esta la creamos nosotros, increment. Y que pueden ver que está saliendo
desde este import que está acá arriba, import from view, reactive computed. Ya vamos a explicar para qué son cada una. Y el style, que tiene esta característica de scope, que quiere decir que solamente se dedique a este componente y le da un estilo finalmente al botón, con su respectivo padding, su font size, el CSS de toda la vida. JavaScript y CSS no cambian prácticamente nada. JavaScript tiene ciertas nomenclaturas, como dije, que hay que seguir, pero esto es JavaScript puro. Y de la misma forma, el template sí, o sea, perdón, por contrario, el template sí tiene pequeños cambios, como este @click, por ejemplo, o estas dobles llaves que nos indican el two-way data binding. Ya lo voy a explicar. ¿Qué está haciendo este componente? Este componente lo primero que hace es inicializarse con este setup, que es una parte también básica para componentes que necesiten usar reactividad, entre otras cosas, y le definimos un estado. El estado es la cantidad completa de variables de un sistema. Eso es bastante técnico también, pero si lo entendemos acá, el estado sería sencillamente decir que parte en cero y que también puede tener un duplicador. Ese duplicador utiliza una funcionalidad de Vue que es el computed. ¿Qué significa computed y por qué lo estamos utilizando? Porque computed es una función que se calcula en base a un estado que va a variar. Vamos a ver. El arroba en el template es para indicar eventos, lo que en JavaScript haríamos con un document.getElementById o querySelector.addEventListener, entre paréntesis, bla, 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 bla. Aquí lo reducimos a botón arroba clic. Cada vez que le hago un clic, ejecútame la función increment, que la estoy definiendo acá abajo y disponibilizando para su uso en mi componente en el return de este export default. Esa función es la que me permite, voy a actualizar acá, al actualizar pierdo el estado, me permite detectar cada vez que hago clic. Si no me creen, yo puedo eliminar eso, hago clic y no pasa absolutamente nada. Volvemos. Y aquí tiene cosas interesantes también de la misma template, estas dobles llaves. Podemos ver que accede a un objeto state. Ese objeto también sale de este return. Y en ese return nosotros decimos, muéstrame el estado, la clave count. Muéstrame en el estado la clave double, que es calculada de manera computada, es decir, va multiplicando por 2 en medida de eso. Aquí podemos hacer lo que queramos básicamente, o sea, si queremos creamos un triple. Y también triple es la magia de la doble llave. Llamamos a este elemento o a esta llave, a este valor que pusimos abajo. No está siendo triplicado, ahí sí. Esto, como les digo, es una funcionalidad bastante sencilla, pero en base a cosas tan simples como el computed podemos llegar a sistemas mucho más complejos que hagan computaciones mucho más complejas en base a lo que haga el usuario. O sea, aquí podría ir la cantidad de complejidad que nosotros queramos y que permita procesar el navegador del usuario. También lo mismo, estos eventos permiten hacer un login, por ejemplo, llamadas a una API. Permitiría también colocar un sistema de alertas, un to-do. Vamos a ver el to-do, porque esto también es un ejemplo de to-do. Y ahí vamos a entender más de las complejidades que se puede llegar con Vue. Bien, que dejemos el counter hasta acá, creo que queda un poco claro ya cómo funciona un componente en Vue. Es importante, como les decía, tiene una parte de template, tiene una parte de script y tiene una parte de style. La parte de style no es obligatoria tampoco. Volvemos a nuestro componente raíz, el primer componente, el padre de todos. Tiene que existir un padre, no pueden existir dos porque Vue ahí estalla. Así que tenemos este que es nuestra app. Estamos llamando a counter. Le sacamos los cambios para llamar a todo y veamos qué es lo que hace todo. Todo tiene una serie de cosas acá, algunas que son innecesarias, como por ejemplo esto, pero que sirve bastante bien para graficar la capacidad reactiva de Vue.
Es decir, yo aquí estoy moviendo mi mouse y a cada movimiento de mi mouse el valor se está actualizando. Quienes vienen de JavaScript me podrían decir, eso se puede hacer. Y sí, es cierto, se puede hacer con JavaScript, pero no con tan poco código como sencillamente llamar a esta función que está acá, que es también un componente a su vez. Mira. Bueno, aquí le llaman un composable en verdad porque no es un componente por sí solo, sino que forma parte de un componente. Está pensado para ser usado por componentes. Un hook, un ganchito. Bien, veamos. Exporto la función useMousePosition. Esa función tiene una propiedad reactiva, es decir, que va a ir cambiando, que está atenta a los cambios, que es mousePosition, y que sus valores son el X y el Y, la posición del mouse. Tengo la función update, que va actualizando el valor de mousePosition según cómo se mueva mi mouse. Según el evento, le extrae el clic en X, clic en Y. Esto es JavaScript puro, esta parte. Y, usando el mismo JavaScript puro, agregamos los event listeners. Aquí, como no tenemos un template, como no es un componente por sí solo, usamos los add event listener clásicos de JavaScript y le decimos, una vez el componente esté montado, porque hay un ciclo de vida que tienen los componentes en Vue, por eso es importante esto. Es decir, cuando todo Vue ya está cargado, agregamos el event listener y le decimos, cada vez que mueva el mouse, ejecuta la función update. Es JavaScript vainilla, es JavaScript puro y duro, con la diferencia que le agregamos las propiedades reactivas y que también sacamos estos ganchos, estos hooks, que son onMounted y onUnmounted, es decir, cuando se cumplen determinados eventos. El onUnmounted es cuando desmontamos el componente, cuando se elimina, por así decirlo, y para evitar seguir usando recursos del sistema de usuario, antes de que se elimine, le podemos eliminar el evento, y así no queda un evento que no vamos a usar. Extraemos esa posibilidad de composición que nos trae Vue, es decir, la capacidad de abstraer cosas, de sacarlas, de no meter todo en el mismo componente, porque podemos usar la posición del mouse para un juego, podemos utilizarla para lo que se nos ocurra, la verdad, un instrumento musical, un theremin, y sacamos los valores X y del mouse position. Es decir, encapsulamos una funcionalidad, sin usar un componente, pero la encapsulamos para pensar ser en una composición, es decir, pensar ser usada por muchos otros componentes. Pero aquí la parte, en verdad, esto es un to-do. Y el to-do no le importa, en verdad, la posición del mouse. Un to-do, para quienes no conocen la palabra to-do, es la capacidad o es un software, un elemento, en verdad, una lista de cosas por hacer. De hecho, eso es una lista de cosas por hacer. El to-do también suele ser un ejemplo más avanzado que el clásico hola mundo. Suele ser usado para frameworks, para muchas cosas, porque hacer un to-do está a medio filo entre lo fácil y lo medio y lo complejo. Yo diría que hacer un to-do por sí solo tiene una dificultad de entrada a medio. Bueno, nuevamente, aquí saca una serie de composables, como el use to-do list, que lo vamos a mostrar en un ratito más, y también saca computed y ref de Vue. ¿Qué significa ref? Indica que ese valor también va a ir cambiando, es un valor de referencia. Ahí está haciendo otro hook, que esas son cosas que hereda Vue de React, que son bastante simples de entender. O sea, yo lo único que estoy diciendo aquí es que split color puede cambiar, puede variar y tengo que estar permanentemente atento a cómo cambia. Veamos el template. Aquí ven HTML clásico. Voy a aumentar un poco, no sé si está quizás muy chico. Aquí ven HTML clásico con un div, con un button. Nuevamente este arroba indicando que aquí hay un evento y que quiere ejecutar una función cada vez que yo le haga clic a este botón. Un div class buttons que engloba finalmente a ciertos botones. Podemos ver aquí en el CSS la clase buttons. Es decir, el CSS está todo definido en el mismo archivo. Todo. CSS con clases, CSS según el tag name, incluso un asterisco, incluso darle un box sizing border box o cualquier cosa que yo quiera aplicar a todos los elementos CSS de mi componente, se puede hacer aquí. Y no va a afectar a otros componentes, gracias a el scope, sino que va a afectar netamente a mi componente. A solo esto, a esta parte del to-do. Aquí tenemos también una de las cosas más importantes de Vue,
que viene de toda la herencia de Vue y que me atrevería a decir que, claro, es una de sus grandes gracias, el V-Model. El V-Model es el Two-Way Data Binding. ¿Qué significa? Esta unión de dos cosas. En Angular hay que escribir bastante código para lograr relacionar la lógica de un padre con un hijo, componentes con padre e hijo, o lo que ocurre con una cosa que haga efectos en otra que no están relacionadas directamente. En React también hay que aprender bien el tema de los eventos y el tema de las propiedades. Mientras que en Vue, nosotros con VModel establecemos de inmediato una relación en dos direcciones. Como les dije, acá en el código de JavaScript, ref me indica que esto va a ser algo que va a cambiar, algo que va a estar relacionado a acciones, que va a estar mutando. Y aquí yo le asigno el VModel al input. ¿Qué significa esto? Que cualquier cambio en este input va a modificar directamente o va a incidir en el valor de VModel. Veámoslo en acción. Si yo hago clic en Split Color, me divide los últimos dos y los coloca en un color más oscuro. No sé si se ve muy bien en pantalla, pero eso es lo que hace, dependiendo si es verdadero o si es falso. Vamos a ver por acá. Parte con un valor falso, por eso no se ve, pero según yo le hago, perdón, ni siquiera hay un evento aquí, porque Vue ya considera que un checkbox tiene dos valores, verdadero o falso. Entonces yo simplemente le agrego split color, le digo que está referenciado por un vModel y en base a eso lee el value al interior de un computed porque es algo que tiene que irse computando. Entonces va leyendo el value y ¿qué hace esto? Parte la lista por la mitad y la mitad de la lista me la pinta de un color y la mitad lo deja de otro. Claramente como aquí tenemos tres elementos, solamente me va a pintar, me va a pintar dos, una mitad considerando el elemento que queda al medio. Agrego un nuevo elemento, un tercer elemento. Lo mismo, ahí se puede ver claramente que hay una mitad coherente. Ahora veamos esto de agregar un nuevo elemento 2, 3, 4. Al interior de Balance, no, miento, esto está aquí, en el primer botón, en el Add to List. Podemos buscar esa función en el código y vemos que viene de Use Todo List, porque como esto está pensado en composición, en cosas que se van, me gustaría también aclarar qué es la composición, que la composición son cosas que se ejecutan de manera sinérgica, que van relacionándose entre ellas sin acoplarse. Uno de lo que uno debería buscar generalmente en programación es evitar el acoplamiento, evitar que las cosas estén tan unidas que no puedan separarse fácilmente. Evitar el acoplamiento quiere decir que deberíamos programar o deberíamos enfocarnos en hacer programas que fuesen como los enchufes. En un enchufe yo puedo enchufar una lámpara, un computador, un piano, un amplificador, y al enchufe no le importa, el enchufe solo entrega, el enchufe solo entrega energía eléctrica. Eso es un sistema con bajo acoplamiento. Mientras que los sistemas altamente acoplados sería como si cada enchufe fuese distinto para cada toma y tuviésemos que preocuparnos de ello, un poquito quizás como pasaría con los USB. Entonces, esta forma de programar o esto que nos permite Vue, nos permite que las cosas no tienen que estar interrelacionadas al punto que no puedan ser separadas. Aquí me metí a la parte composable de esta pequeña aplicación Vue y estamos viendo que, un momento, estamos viendo que parte con una serie de to-dos que le dice que lo referencia, que lo tenga en mente, que va a observarlo. Podemos ver que le podemos pasar objetos complejos a Vue. Esto es un arreglo con sus respectivos objetos y Vue va a estar mirando los cambios al interior de esto. Bueno, este watch effect está permanentemente mirando que ocurre una acción y es cuando yo le haga clic a should fetch, que está relacionado a este fetch list. Así que lo vamos a ignorar de momento porque estamos viendo esto, el add to list. Cuando yo hago clic en add to list, esto va a choose value y mediante un push, porque value, recordemos el value de todos, que está acá, es un arreglo. Ese valor, ese value que obtenemos ahí, es un arreglo que lo podemos manejar como cualquier otro arreglo. Entonces le colocamos un push y a cada clic que le hagamos va a agregar
algo con su respectivo length, con su title, que en este caso va a ser new item, y va a ir contando el número de ítem que va a ser. Aquí podemos hacer cosas mucho más interesantes. Podríamos, por ejemplo, agregar un input de texto que me permitiese, cada vez que yo le hiciese un clic, pasar acá por parámetro e ir agregando un to-do real, un nuevo elemento a mi lista. Tun, 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 tun. Bueno, veamos también finalmente el fetchlist. ¿Qué es lo que está haciendo fetchlist? Para eso también me interesaría mostrar. Me interesaría mostrar network. Lo que me va a mostrar acá al costado esto es cómo funciona, o las llamadas que se hacen tras bambalinas a medida que yo utilizo mi aplicación. Le hago clic a fetchlist y ocurrió un llamado. Ocurrió un llamado a una página que es JSON Placeholder, tpcode.com, todos. Es una API de prueba que, como pueden ver, agrega el famoso lorem ipsum y entrega aquí una serie de user ID, title, user ID. Es un objeto JSON o una serie de valores en JSON. Bien, entonces, ¿dónde está ocurriendo la magia acá? Tenemos el fetchlist, que fue lo que yo le hice clic, y nuevamente tiene un vModel que dice should fetch. Yo no le puedo volver a hacer clic a esto. ¿Por qué? Porque tengo a la propiedad disable, que ya pasaron por HTML, y por eso es importante también, o sea, para entrar en Vue es vital, me atrevería a decir ya, saber al menos lo básico de HTML, pero esto me permite que la propiedad disable está escuchando también. Una propiedad básica de HTML, yo la puedo poner a escuchar qué pasa. Entonces, según should fetch, que viene del composable que está acá en just to the list, según ese should fetch, va a ir variando. Y nuevamente me aparece el mágico vModel, que es como una de las partes más importantes de Vue, que me dice que should fetch va a ir variando según lo que valga este input. ¿Y qué es should fetch? Pues vamos a verlo. El should fetch está asociado a ese input y aquí tiene un watch effect, que es un gancho que le permite un hook que va a estar escuchando permanentemente a cada iteración, porque Vue, para poder ir mirando nuestra página y sabiendo lo que está pasando, está cada ciclo buscando cambios, buscando cambios, buscando cambios. Entonces, si en uno de estos ciclos should fetch value, es decir, el valor de should fetch llega a ser verdadero, que es cuando yo le hago clic a ese input, a través de fetch, esto es JavaScript puro y duro, a través de fetch obtiene la respuesta, la transforma en JSON y por cada respuesta del JSON va agregándola nuevamente a todos.value con su ID, con su title. Y si should fetch es verdadero, esto va a pasar a estar disabled. Podría eliminarlo y podemos ver que le hago clic a should fetch, se cargaron una infinidad porque son como 100 valores. Lo desactivo, lo vuelvo a cliquear y se cargan de nuevo. Ahora tengo como 200 valores y así sucesivamente. Quizás se puede notar ahí en la barrita que se va achicando. Este ejemplo es un ejemplo bastante básico, pero que sirve para entender finalmente cómo va funcionando Vue. Hay otras posibilidades también de eliminar, por ejemplo, los elementos que fue cargando, que son a través de esta X, que, como se pueden imaginar, es sencillamente este elemento que está acá. Esta es la magia de la lista to do. Un elemento ul, lista HTML desordenada, elemento li, y que tiene estas directivas. Estas directivas son las que yo decía que son parecidas a Angular, que vienen ahí bastante de esa experiencia más que de React. B4, un bucle for, un bucle for. Entonces, este bucle for dice, por los valores to-dos y key que estén en to-do list, créame un punto en mi lista que va a estar al interior de cada uno de los to-dos. Aquí tenemos un bucle anidado. No es lo más elegante, quizás me dirán, pero es un ejemplo funcional y pueden ver que funciona bastante rápido. Este v me permite, por ejemplo, hacer un listado de usuarios, ejemplos clásicos como el listado de Pokémon o
una Pokédex, que son como ejemplos que se hacen en bastantes partes cuando uno está aprendiendo a programar, se pueden lograr mediante la directiva before. Voy recorriendo lo que me responde mi API y en base a eso voy pintando los valores en la página. Aquí, bueno, como les decía, más que explicar en detalle todo lo que hace Vue, que eso requeriría un curso bastante largo, o no bastante largo, breve en verdad, y como les digo, Vue es fácil. Yo esperaría que aquí, claro, pudiesen salir, quienes están interesados o interesadas, y ya pudiesen empezar a probar Vue. No es necesario llegar a hacer un to-do, podrían hacer los ejemplos más sencillos. Pero lo que me interesa de todo esto es mostrar finalmente que una primera pincelada finalmente, como irle perdiendo el miedo a la nomenclatura en Vue. Aquí me interesa aclarar también, quienes ya estén interesados y quizás ya estén buscando o leyendo o vayan hacia ello, aclarar que Vue tiene dos formas a día de hoy con Vue 3. Ojo, Vue 3, porque hay tres versiones de Vue, 1, 2 y 3. Con Vue 3 hay dos formas de programar los componentes, donde tenemos la posibilidad de composición, que es la que están viendo ahora, Composition API se le llama, y la otra que es la de Options. La posibilidad de Options es cómo se programaban los componentes en Vue 2. Yo aprendí con Vue 2, pero la verdad es que ya viniendo con un poco más de experiencia y viendo ahora Vue 3, me atrevería a decir que Vue 3 es aún más fácil que Vue 2. Vue 3 con la posibilidad de composition. Y además también es parecido a React. Entonces, les recomendaría partir con Vue 3 y con su posibilidad de composition. En verdad, pueden tomar la que más les acomode, que eso es lo mismo que recomienda Vue. Pero la posibilidad de partir con composition les puede servir para ir conociendo también. Y el día de mañana, si quieren trabajar con React, el paso de Vue a React es muy sencillo de uno a otro. Y así también elegir cuál es el que más le acomoda, ir probando. Como les digo aquí, más que aprender a hacer una primera página en Vue, lo que me interesa es que estén interesados en aprender Vue y en aprender en verdad cualquier framework y irlos probando y así ir sabiendo cómo ir generando los nuevos tipos de desarrollo. Yo creo que aquí, como vi que personas que venían del full stack y otros, deben haber varias personas que también ya conocen React y pueden ver cosas como los ganchos, el ref, que es idéntico al useRef. Todo esto viene de las nuevas iteraciones de Vue que van tomando las cositas de React que le llaman la atención. Entonces, cuando uno se va por Vue, siempre se puede ir a la segura de que lo más probable, si es que está de acuerdo con la filosofía de desarrollo de Vue, se va a encontrar con cosas que le van a agradar. Es como un trabajo curatorial casi. Por último, no sé cómo... Ahí está. Claro, ahí como decía, el tener claro que era options y compositions. Por eso les recomiendo en verdad, partiendo con Vue, váyanse por composition. Y recuerden, composition es Vue 3. Si están aprendiendo o si ya empezaron con Vue y vienen de Vue 1, Vue 2, Vue 1, olvídenlo. Pásense a Vue 2. Ese es mi primer consejo. De Vue 2 y Vue 3 para arriba. O sea, perdón, de Vue 2 a Vue 3 porque no hay más Vue hacia arriba. En Vue 2 no van a tener composition, pero también van a tener la posibilidad de hacer algo que es casi idéntico a options. Y si ya parten con Vue 3, mi recomendación, láncense por composition y vayan acostumbrándose a ello, que es bastante sencillo, mucho más simple, mucho más unopinionated, más libre, etc. Ahora, antes de todo, no logro ver... soy yo quien está compartiendo la pantalla. Voy a dejar de compartir la pantalla, no sé cómo, o tú, Claudio, si puedes volver a compartir las diapos para pasar a la última parte de la presentación. Dale, perfecto. Aquí lo comparto y volvemos a la presentación que estábamos teniendo. Dame un segundo. Sí, obvio. Bueno, ya están preguntando ahí. Había una pregunta por mientras, Cristóbal, me parece que está la sección de preguntas y respuestas, que es de Edgar. No sé cómo puedo usar el MDM para un smartphone con JBUI. BUI. ¿Es posible? Sí, la verdad, tendría que decir, Edgardo, que no entiendo la pregunta. Si me podría especificar quizás a qué te refieres con MDM y a qué te refieres con JView.
Dale, dale, sí, porque era como una pregunta bien técnica y la verdad tampoco sabía a qué se refería. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Sí, estoy viendo, al menos yo. Perfecto. Bueno, la siguiente sección justamente tiene que ver con qué es lo que debo aprender para ser un front-end developer. Y bueno, ahí están eh, los pasos básicos, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora con Cristóbal. Eh, que bueno, ahí hay todo un mundo, ¿no? Que aprender, o sea, pero que puede ser bien guiado, si es que es por alguien que sabe y tiene experiencia en el rubro. Y bueno, ahí si nos quieres comentar, Cristóbal, qué es a tu juicio lo que se debe aprender para ser un front-end developer. Claro. Bueno, aquí esto va a modo de conclusiones, de cierre, pero en mi intencionalidad es quizás lo más importante. Lo más importante porque, si bien me gusta Vue, mi intencionalidad es que sean developers, que lleguen a ese punto, independiente del framework que utilicen. Porque me imagino que por eso están viendo esto, más allá del framework que quieren desarrollar. Entonces, en ese deseo de desarrollar finalmente, ¿cuáles son los pasos básicos para llegar a ser un frontend? Lo primero es reforzar todo lo que han aprendido o aprenderlo en caso de no saberlo. Pues si ya llegaron a una primera introducción a Vue, me imagino que ya vienen de HTML, JS, CSS, pero hay que saber una base mínima o es bastante útil tener esa base mínima para lanzarse con Vue. Y más allá de lanzarse con Vue, en verdad, para ser un frontend developer, como mínimo se debe saber HTML5, en el caso de HTML, si hablamos de HTML, saber HTML5, conocer conceptos como HTML semántico y manejarlo, ser capaz de escribir HTML semántico, conceptos como usabilidad, accesibilidad, SEO, SEO en español, conocer finalmente todos estos conceptos y manejarlos y saber cómo implementarlos en nuestro código HTML. En el caso de JavaScript, saber ES6, entender qué significa ES6, ECMAScript 2015 en adelante. Ideal saber ES7 y así sucesivamente, pero como base ES6, con cada versión que va saliendo de JavaScript. Aprender y entender conceptos como la asincronía, las promesas, estudiar patrones de diseño. Eso es clave, clave, clave para cualquier desarrollador, desarrolladora. Es un factor decidor entre su seniority. Si usted quiere pasar de ser un junior a un mid-level a un senior, necesita aprender o sea, patrones de diseño, perdón. Buenas prácticas de programación, usar Slint, entender qué son los linters y utilizarlos a diario con su trabajo, proyectos personales o no. Incentivar que el trabajo o que el lugar donde se desempeñen también aplique estas buenas prácticas. NPM, NPM, manejarlo, su importancia, entender a separar bien qué es JavaScript y qué es Node. Pese a que nosotros queramos llegar a ser un frontend developer, tenemos que entender qué significa que Node sea backend, tenemos que entender por qué Node siendo backend nosotros en frontend utilizamos NPM y poder explicarlo claramente. En cuanto al CSS también, necesitamos saber diseño responsivo, media queries, manejar posicionamiento, modelado de cajas, flexbox, ojalá grid, o sea, no ojalá, debemos saber manejar grid si ya queremos ser frontend developers. JIT, control de versiones en general, pero principalmente JIT, o sea, básico saber JIT, saber cuál es la diferencia entre GitHub y JIT, o entre JIT y JIT, saber qué es un JIT pull, un JIT push, hacer rebase, etcétera, ir avanzando lo más posible en JIT. JIT igual es todo un mundo, pero por último saber lo básico de JIT, aprender ese significado del control de versiones, que es una rama, que es un repositorio, cómo hacer pull, cómo hacer push, y principalmente aprender la importancia de esto también. Eso es vital, aprender la importancia, pero hay un punto que también se olvida, que no se dice mucho, que a veces se relega a backend, pero que es también un diferenciador importante cuando, al menos yo estoy viendo así, si le hago una entrevista a un frontend, para mí un diferenciador es que sepa explicarme cómo funciona el Internet a un nivel básico. Es decir,
que entienda qué es un cliente, qué es un servidor, qué son los protocolos, que me sepa explicar de manera muy básica el protocolo HTTP, HTTPS, qué es un DNS, qué es un dominio, qué es un hosting, partes básicas de seguridad como CORS, XSS, que también en Vue las van a tener que utilizar. Entonces ir entendiendo esas cosas que muchas veces quedan relegadas porque se olvida o se dice, no, esta es parte del backend. Mentira, esto es parte, saber definir Internet es parte de cualquier desarrollador de un sistema web. Y a día de hoy casi todo está en Internet, entonces es parte de cualquier desarrollador y desarrolladora saber definir bien cómo funciona Internet. Claramente también saber cómo funciona un navegador, que eso sí que es clave en un frontend. En cuanto a las rutas de aprendizaje, aquí mi recomendación siempre ha sido a cualquier, ya sea en esta charla, en otras, incluso en un bootcamp también que dimos ahí también hace un tiempo, mi recomendación es jugar. Jueguen, prueben. Hay cantidad de herramientas para jugar. Tienen CodePen, Replit, JS Fiddle, todas con la posibilidad de agregar Vue.js, React también, Angular, ir probando framework, ir probando, jugando, rompiendo. Nada se va a echar a perder si juegan dentro de estos ambientes. Entonces, lo primero es jugar, jugar. Tomar el framework, ir probando qué funciona, qué no funciona, leer. Es un proceso que puede ser apasionante, que puede ser divertido, sobre todo si les sirve para solucionar problemáticas propias. Piensen qué les gustaría ver desarrollado, qué aplicación les gustaría que existiese y que no existe. Y empezar a desarrollarla, ¿por qué no? Aunque sea muy ambiciosa. Si es muy ambiciosa, separen las partes pequeñas y digan qué partes pueden desarrollar y empezar. Eh, en el caso también, dentro de esta ruta de aprendizaje, que no lo encuentren apasionante, está bien, es totalmente válido. Pero mi invitación en ese caso no es abandonar el rubro o abandonar todo este negocio, sino que es a buscar otra de las muchas oportunidades que hay en este ámbito. Este mundo laboral del desarrollo en general nos permite irnos por el backend, irnos por SysOps o DevOps, tirarnos por un lado más comercial, como podría ser un Product Owner, o más de gestión de equipos, como podría ser un Scrum Master. Ya vieron arriba también UX, UI, hay una miríada de posibilidades con las cuales nosotros podemos desarrollarnos profesionalmente al interior del mundo de la programación. Frontend es solo una de ellas, y esto no es nunca desmereciendo a Frontend, si finalmente es lo que es una parte primordial de la que yo me desempeño. Pero es para decirles que no se cierran tampoco a una sola parte. Si este juego no les resulta tan apasionante, quizás podrían probar a jugar con otras de estas partes que nos permite el mundo de la programación. Los conocimientos deseables son, para un frontend, todo lo que no sea frontend. El conocimiento no ocupa espacio. Mientras más aprendan, más le va a funcionar. Claudio sabe ahí en la charla anterior que habíamos dado también que yo vengo de un trasfondo no sé, trabajé en la construcción, soy maestro eléctrico de aire acondicionado, y aunque no lo crean, todo eso me ha servido para gestionar proyectos, para saber lidiar con clientes, para entender finalmente los diferentes tipos de usuarios que puedo tener, cómo funcionan los negocios de manera más abstracta. Entonces, todo es útil el día que uno está programando. Recordemos que un desarrollador, una desarrolladora, independiente del título. Yo no soy una persona con título tampoco. Yo no estudié programación, fui un autodidacta. Pero el desarrollador, desarrolladora, es un ingeniero, una ingeniera. ¿Y qué hace o a qué se dedica la ingeniería? Es a resolver problemas, solucionarlos. Mientras más conocimientos tengan de las formas más variadas, más hábiles van a ser para desarrollar y resolver problemas. Entonces, evidentemente en el mundo de la computación es muy deseable saber, si están en el lado del frontend, saber backend. Eso les va a permitir ser un full stack el día de mañana. Y si no quieren ser un full stack, les va a permitir una comunicación fluida con el backend. Saber cómo funciona, entender Scrum, Kanban, distintas metodologías, todo eso es útil, increíblemente útil para cualquier desarrollador en cualquier ámbito. Saber lo que hace otra persona me ayuda en la cuarta patita de esto, la cuarta parte, las habilidades blandas.
Yo llevo muchos años programando. En empresas grandes, así como a nivel profesional, no recuerdo cuántos años llevo, la verdad, a nivel profesional. Pero a profesional me refiero con contrato. Como programador llevo 14 años de experiencia. Y trabajando, ya debo llevar, tampoco lo recuerdo, llevar unos 16 años trabajando como empleado, así como empleado también en una cooperativa, etcétera, etcétera. Lo único que he aprendido, o lo que más claro me ha quedado en todo este tiempo, es que todo está en la comunicación. No quiero tampoco entrar en un discurso capacitista, porque puede haber muchas personas que quizás realmente les cueste comunicarse. No digo que las personas que tengan esa complejidad estén aisladas del proceso de programación, todo lo contrario, sino es conocer nuestras propias limitancias, virtudes, defectos, posibilidades, potencialidades, y irla utilizando de maneras creativas en la comunicación. ¿Por qué? Porque en programación siempre se usa mucho el trabajo en equipo, aunque no lo pareciese. Trabajo en equipo, resolución de conflictos, adaptación al cambio. Y todo eso se permite solo gracias a la comunicación. Y esa comunicación se ve muy enriquecida gracias a los conocimientos de las otras áreas. Nos permite empatizar, entender cómo las otras personas también tienen sus propias problemáticas. O sea, cuando yo estoy desarrollando, no soy solo yo el que sufre por no lograr comunicarme con la API. Quizás por qué la API fue desarrollada de esa forma. Entender la lógica subyacente a por qué otros desarrolladores hicieron las cosas de otros modos. Donald Knack decía, Donald Knack, un programador, que tenía una frase que era que el código está pensado y debería siempre ser pensado, escrito, para ser leído por personas y incidentalmente, de vez en cuando, ejecutado por computadoras. A ese nivel de importante es la comunicación. El código también debería comunicar. Eso también es parte de las habilidades blandas, escribir un código que comunique. Pero todo esto que digo sobre las habilidades blandas, insistiendo nuevamente también en no dar un discurso capacitista o aislar gente de la programación, si en la programación podemos entrar todos y todas. Es que no hay que ser tan cuadrado, tan cuadrado. Muchas veces los matices permiten generar un buen equipo. Hay que aprender a hacer brillar nuestras habilidades. Hay que aprender a basarnos incluso sobre lo que muchas personas llamaron defectos y sacar lo positivo de ellos. Recordemos que los dos extremos de una cosa son la misma cosa. Así que desde ahí podemos, por ejemplo, si nosotros no estamos no somos capaces o nos cuesta la adaptación al cambio, somos reticentes a cambios, quizás podríamos ser muy buenas personas para establecer planes, entender cuando discutamos con otras personas que nuestra adaptación al cambio, o saber, como no, si yo sé que en el fondo me cuesta adaptarme a los cambios, pero eso también me permite insistir quizás en los planes, eso me permite quizás insistir en cumplir los plazos, me permite insistir, hacer hincapié y sacar lo positivo finalmente de lo que muchas veces se podía considerar negativo. Digo esto también porque es un discurso bien extendido finalmente en la programación, una cultura del programador y el programador a que nos obliga a trabajar de una forma, cuando en verdad la flexibilidad de la programación realmente nos permite ser un mundo donde podemos trabajar todos y todas, independiente de nuestras distintas habilidades. Y esa sería la presentación, así que hablo preguntas, consultas, Genial, quejas. genial, Cristóbal. Mira, creo que hay algunas preguntas ahí en la sección de preguntas y respuestas. En este minuto no lo puedo abrir, pero si lo puedes abrir tú y revisarlas, sería genial para que ahí lo vayamos a contestar, o si quieren hacerla directamente en el chat, es más directo, ¿ok? Por mientras, yo les voy a comentar, y bueno, si ya están acá, llegaron hasta acá, bueno, genial, porque justamente le tenemos acá un regalo con Cristóbal. O sea, justamente la próxima semana comenzamos un curso donde aprendemos las bases de la programación con JavaScript. Es un curso gratuito, ¿ok? Así que justamente lo que comentaba ahí Cristóbal, de qué es lo que se tiene que aprender, qué es lo que necesitamos reforzar, bueno, justamente son las bases. Y Vue, ¿no es cierto?, es un framework que trabaja con JavaScript, tal como lo hace React o Angular. Entonces, bueno, se necesita un buen conocimiento de este lenguaje, ¿ok? Así que vamos a estar la próxima semana 3 días trabajando ahí en un proyecto práctico,
vamos en el fondo a conocer los principios de la programación con JavaScript, pero la idea es que apliquemos estos principios a una landing page, cómo hacerla más funcional, y creo que eso es lo entretenido también, ¿eh? Porque vamos a estar haciendo algo mucho más práctico, y la idea es que ustedes también metan las manos ahí en el lenguaje, en el código, y ahí con la ayuda de Cristóbal podamos ir desarrollando un proyecto. ¿Ok? Así que los dejamos invitados a este curso. Por ahí nuestro compañero estaba mostrándole ahí los enlaces. Pueden ir a nuestra página, está el enlace ahí puesto en el chat, y es súper fácil. O sea, si quieren tomar el curso de Cristóbal, solamente tienen que ir a quiero tomar el curso, registrarse, y bueno, ya van a estar ahí, van a estar ahí con las instrucciones necesarias para que puedan luego tomar el curso a través de el Classroom, y otras herramientas ahí que tenemos para que ustedes puedan también descargarla y estar preparados para seguir este curso de introducción. Ahí está el temario también, que es lo que vamos a estar viendo en estos 3 días, donde, bueno, la idea es que podamos conocer o entender mucho mejor los fundamentos de la programación con JavaScript para abordar este tipo de proyectos, como son estos, bueno, estos frameworks que ya son más avanzados, ¿no? Así que, bueno, eso le queríamos comentar. Estamos también formando una comunidad aquí en Discord, donde justamente tenemos el curso de JavaScript, donde usted puede ingresar a este canal, y la idea es que todas las consultas y todas las preguntas las vayamos también resolviendo a través de Discord. ¿Okay? Recientemente tuvimos una experiencia súper positiva ahí con el curso de Introducción al Desarrollo Web, donde, bueno, ahí también fue la misma lógica de estos 3 días, donde estuvimos, bueno, ahí haciendo un proyecto, desarrollando un proyecto práctico, y, bueno, justamente los primeros 50 proyectos, o sea, 50 personas que entregaron el proyecto, también recibían una insignia digital que acreditaba de que habían completado exitosamente el curso. ¿Okay? Así que vamos a hacer lo mismo con JavaScript, es decir, las primeras 50 personas que entregan el proyecto, también les vamos a asignar ahí una, una insignia digital. ¿Okay? Así que eso respecto bueno, al curso que se viene. Ahí creo que le estamos poniendo las invitaciones para que se unan a nuestro servidor de Discord. Y bueno, si quieres ahí, Cristóbal, comentar un poquito más acerca de lo que vamos a estar viendo ahí de primera fuente, yo creo que va a estar súper entretenido para que los chicos que nos están, los amigos y amigas que nos están escuchando, puedan motivarse y tomar este curso, y bueno, entender mucho más o reforzar si es que ya saben algo acerca de JavaScript. Perfecto. Bueno, antes de irme por todos lados, para responder a la pregunta de Edgar, que sí, nosotros a través de Vue Native, que es una de las librerías que hay, existen otras también, pero desconozco si esas otras lo pueden hacer, pero a través de Vue Native sí podríamos acceder a las propiedades MDM del dispositivo. Vue Native es muy similar, es un wrapper, de hecho, de lo que era React Native, que también me permite acceder a esas propiedades. Y ahora, volviendo al tema del curso de JavaScript de la próxima semana, vamos a continuar con un proyecto que se empezó, ya no me acuerdo hace cuánto tiempo, pero que tenía, por parte de César, que tenía la parte de HTML y CSS utilizando Prepros. Nosotros también vamos a basarnos en eso y vamos a agregar algo de JavaScript básico para ver eventos en JavaScript, validación de formularios, una primera introducción. Si, por ejemplo, ya en esta primera charla les costó entender las bases de Vue, les recomiendo partir por lo anterior para que vayan formando una conexión con JavaScript. Recordemos que, como dijimos al inicio y también al final, es importante, no diría vital, pero sí muy importante, saber bien las bases de JavaScript, HTML y CSS para empezar a meternos en los frameworks de frontend. Así que la invitación, bueno, queda abierta. Estaría encantado también de verlo a todos y a todas allá. También este curso, este curso de 3 días va a ser, está disponible gratuito, ¿es así, cierto, Claudio? Sí, sí, totalmente Sí. gratuito ahí para nuestros amigos que quieran tomarlo, así que son 3 días,
donde vamos a estar, bueno, viendo más intensamente lo que son los fundamentos de la programación y además contempla un tiempo ahí para la entrega del proyecto, ¿ok? Así que, Claro. bueno, una vez que se registren van a recibir las instrucciones ahí y bueno, la idea es que se unan al Classroom, ¿ok? El Classroom es donde vamos a estar subiendo los contenidos, los enlaces, los materiales que vamos a generar. Y bueno, a partir de eso ya empieza todo lo que es la fase de proyecto y todo lo que son dudas y consultas, y esto es lo entretenido, se puede hacer a través de Discord. Y bueno, la idea es que también, lo interesante es que ahí todos los mismos participantes se van ayudando, se van dando tips, se van compartiendo algunos eh, tips de código o algunas cosas algunas dudas que puedan presentarse. Entonces, bueno, está súper entretenido porque es una forma también de aprender en forma colaborativa. Así que los dejamos invitados para que puedan unirse a eso. Y también, bueno, comentarles de que próximamente también se viene todo lo que es la fase de bootcamp, o sea, ya especialización, que son aproximadamente 9 meses de donde, bueno, ya el objetivo ahí es formarse como desarrollador full stack. Lo invitamos a que puedan también explorar en la página todo lo que son las carreras y los bootcamps, donde ya vamos a estar en julio, a partir de julio, eh, dando lo que van a ser digamos, las carreras de full stack, ¿ok? Entonces, si pueden ver las carreras full stack, también contempla las distintas rutas que pueden ser de Java, MERN, MEAN, o como pueden ver acá, también de MEVN, que quiere decir que incorpora Vue, ¿no es cierto?, que es lo que vimos recién. Y aquí Cristóbal, bueno, va a ser el profesor jefe, por decirlo de alguna manera, el profesor guía, que va a estar enseñándole, bueno, ya mucho más en profundidad lo que es Vue, ¿no es cierto? Bueno, estas carreras ya parten, estos bootcamp parten de cero. O sea, primero empezamos con los fundamentos de la programación y del desarrollo web, y ya viene con la especialización en Vue y bueno, con Node.js después en este caso, ¿no? Así que lo invitamos también a que lo revisen a partir bueno, comenzaremos ya a partir del 4 de julio. Antes, bueno, está toda la fase de postulación, así que lo dejamos invitados también, así que si es que les interesa, puedan también explorar ahí lo que tenemos ahí en cuanto a Bootcamp. ¿Ok? Así que, bueno, eso chicos, espero que esta clase les haya servido para entender un poquito mejor de qué se trata, ¿no es cierto?, todo el mundo del desarrollo web, si es que están iniciando, a lo mejor, o aclarar algunos conceptos ahí, si es que le interesaba todo lo que es Vue. Pero bueno, desde nuestra parte ya está, lo esperamos aquí en el curso de JavaScript y bueno, esperamos que también puedan sacar provecho de ello. Así que te agradezco, Cristóbal, por tu tiempo. Gracias por explicarnos ahí. Yo sé que, bueno, en esta hora y media no se puede entrar tan en profundidad, ¿no es cierto?, con todos los temas, pero para eso, bueno, también queremos que puedan, eh, digamos, también meter las manos en la masa y verlo con mayor profundidad. Yo creo que eso lo vamos a ver de todas maneras ahí en JavaScript Master, o sea, en el JavaScript Fundamentals, perdón. Así que, bueno, si quieres, Cristóbal, dejar ahí un último saludo, una invitación, adelante aquí para que Sí, nuestros amigos se motiven y podamos verlo ahí también en el curso gratis. sí, claro. O sea, antes responderle a Luis Ochoa también, que preguntó en el chat si integran la filosofía MVC, el modelo vista controlador. Y Vue, al igual que la mayoría también de los frameworks de frontend, se van a basar en modelo vista modelo, o modelo vista modelo de vista, que es model, view model. Debido a que el controlador queda ahí subido en el modelo vista. Eso también es una explicación larga de cómo funciona ese patrón de diseño, pero muy interesante preguntar, te dejo el concepto de modelo vista modelo, o MVVM, que te va a permitir ahí obtener más información al respecto. Y bueno, nada más después de eso que agradecerle a ustedes por su participación, haber estado acá en la charla. Espero que haya sido un buen primer acercamiento, dejar y reiterar las invitaciones que hace Claudio a las charlas de la próxima semana.
como también a la temporada de bootcamps en el framework que deseen aprender, el stack que deseen aprender. Así que nada más que agradecer y que tengan aquí en Chile ya en 15 minutos muy buenas noches. Así es, así que bueno, que tengan todas una muy buenas tardes, buenas noches, y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Así que estén súper. Nos vemos. Oh.